El viento corría bajo y constante sobre la llanura, levantando polvo dorado que se enredaba en la luz de la tarde como si quisiera esconder secretos antiguos. Alba Serrano avanzaba con paso inseguro junto al caballo, el dolor latiéndole en la pierna después de una caída torpe cerca del abrevadero. Había llegado a esas tierras buscando trabajo y silencio, y encontró ambos en la hacienda de Mateo Calderón, un ranchero de manos ásperas y mirada honesta que hablaba poco pero observaba mucho. El golpe había sido fuerte, el suelo no perdona, y menos cuando el orgullo empuja a levantarse antes de tiempo. Alba apretó los labios, consciente de que no estaba sola en aquel campo abierto, de que las miradas del pueblo siempre encontraban camino, a 1 kilómetro de distancia. Mateo la vio tambalearse y se acercó sin prisa, como quien entiende que cada gesto cuenta. No era un hombre de rumores, pero sí de decisiones, y sabía que el dolor no espera a que las apariencias se acomoden. Se arrodilló frente a ella, pidió permiso con la voz baja y clara, y cuando Alba dudó, él sostuvo su mirada sin invadirla. El silencio entre ambos fue pesado y necesario. Ella pensó en las palabras que el mundo suele usar para juzgar a una mujer sola, en cómo un instante puede torcer una vida entera si se interpreta mal. No, por favor, alguien podría ver, murmuró, no por vergüenza de su herida, sino por el miedo aprendido a ser señalada. Mateo respiró hondo, consciente de que el respeto también se demuestra en la urgencia. La tela blanca del vestido apenas se levantó lo suficiente para descubrir el moretón violáceo que crecía como una sombra injusta. No hubo morbo, ni prisa, solo la atención cuidadosa de quien sabe que la dignidad es parte del cuidado. El caballo resopló, el molino lejano giró, y el campo siguió su curso indiferente. Mateo habló de hielo, de descanso, de no forzar la pierna. Alba sintió, sintiendo que el dolor era real, pero más real aún era la tensión de saberse observada incluso cuando nadie estaba cerca. El gesto, simple y necesario, parecía ya una escena lista para ser mal contada. Y así fue. Porque el pueblo, con su hambre de historias, no tarda en llenar los vacíos con imaginación. Una carreta pasó lejos, alguien creyó ver demasiado, otro escuchó una frase suelta, y para cuando el sol se inclinó hacia el oeste, la versión que viajaba de boca en boca ya no se parecía a la verdad. Alba regresó a la casa con la pierna vendada y el ánimo golpeado, sin saber que esa tarde se convertiría en un espejo donde todos proyectarían sus prejuicios. Mateo, por su parte, volvió al trabajo con el peso de la decisión correcta y la sospecha de que la noche traería preguntas. La primera mirada distinta la recibió Alba en la tienda. No fueron palabras, sino silencios, pausas incómodas, el sonido de monedas contado 2 veces. Ella mantuvo la espalda recta, como quien se niega a pedir perdón por existir. Recordó a su madre diciéndole que la dignidad no se explica, se vive. Aún así, el temblor interno le recordó que el coraje no elimina el miedo, solo lo atraviesa. Cuando regresó a la hacienda, Mateo la esperaba en el porche, sombrero en mano, como si supiera que el rumor ya había encontrado su nombre. No le prometió que sería fácil, pero sí que no la dejaría sola en un malentendido que no merecía crecer. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas y de susurros. Mateo habló con el capataz, con la cocinera, con quien hiciera falta. No para imponer una verdad, sino para sostenerla. Sabía que la reputación, como el vidrio, se quiebra con facilidad, y que reconstruirla requiere paciencia y actos coherentes. Alba escuchó desde la habitación, preguntándose si había cometido un error al pedir ayuda, si la independencia se paga siempre con sospecha. Se prometió no ceder al impulso de irse, porque huir también alimenta historias. Al día siguiente, el dolor en la pierna era menor, pero el peso en el pecho persistía. Alba salió al campo con determinación, decidió que el trabajo sería su respuesta. Mateo la observó desde lejos, orgulloso y preocupado a la vez. El pueblo comenzó a llegar a la hacienda con excusas torpes, comprar grano, pedir herramientas, mirar sin mirar. Cada visita era una prueba de temple. Alba respondía con educación firme, sin explicaciones innecesarias. Mateo, con acciones claras, mantuvo la distancia profesional, demostrando que el respeto no necesita espectáculo. Aún así,
la marea del juicio sube antes de bajar. Una mujer mayor murmuró algo sobre decencias, un hombre rió sin gracia, y alguien sugirió que todo se habría evitado si ella supiera su lugar. Fue entonces cuando Mateo entendió que el silencio, a veces, también es complicidad. Esa tarde, convocó a quienes trabajaban y a quienes opinaban, no para humillar, sino para recordar lo esencial. Que ayudar a alguien herido no es un delito, que el cuidado no es un acto vergonzoso, y que la verdad no se negocia con chismes. Habló con serenidad, sin levantar la voz, y esa calma fue más contundente que cualquier grito. Alba sintió por primera vez que el nudo aflojaba. No porque el pueblo cambiara de inmediato, sino porque alguien había puesto el cuerpo por la verdad. Entendió que el orgullo no es negar la ayuda, sino aceptar la solidaridad sin perderse a una misma. La resolución no llegó como un rayo, sino como una siembra. Y mientras el sol caía de nuevo sobre la llanura, ambos supieron que lo más difícil estaba por venir, pero también que no retrocederían. La historia, todavía abierta, pedía valor para escribirse con hechos, no con rumores. El murmullo no se apagó de un día para otro, pero empezó a perder fuerza cuando la coherencia se volvió costumbre. La hacienda siguió su ritmo, las manos trabajaron, los animales comieron, y el tiempo, ese juez silencioso, fue acomodando las versiones hasta dejar solo lo que resistía la luz. Alba sanaba despacio. Cada paso era una afirmación de que no estaba rota, de que su cuerpo y su nombre no eran terreno ajeno. Mateo continuó a su lado con la misma distancia respetuosa, sin gestos teatrales, entendiendo que la verdadera defensa se sostiene en la constancia. El pueblo observaba, buscando fisuras, y al no encontrarlas, empezó a cansarse de su propia sospecha. Una mañana, mientras el cielo amanecía limpio, Alba decidió ir al mercado con la cabeza en alto. No buscaba confrontación, solo presencia. Caminó entre puestos y miradas, y notó cómo algunas se desviaban, otras se detenían con curiosidad nueva. La gente aprende despacio, pero aprende. En la panadería, una mujer joven le ofreció una sonrisa breve, tímida, como quien ensaya un gesto distinto. Alba la devolvió sin apuro. Comprendió que el coraje también es permitir que el otro cambie sin humillarlo por haber tardado. Mateo, por su parte, recibió una visita inesperada del alcalde, un hombre más acostumbrado a escuchar que a decidir. Traía palabras medidas y una preocupación sincera, el rumor había puesto al pueblo en evidencia. Mateo no pidió disculpas por lo que hizo, explicó, con claridad, lo que cualquiera con decencia habría hecho. El alcalde asintió, consciente de que la autoridad no siempre está en los cargos, sino en la conducta. Se fue prometiendo que, si alguien insistía en el daño, habría consecuencias. No por castigo, sino por cuidado del tejido común. Esa tarde, el viento volvió a levantar polvo, pero ya no parecía ocultar nada. Alba se sentó en el porche, respiró profundo y dejó que el sol le calentara la piel. Pensó en el miedo que la había detenido aquel primer día, en la súplica que nació del aprendizaje de ser observada. No se reprochó, entendió que sobrevivir también deja marcas invisibles. Mateo se sentó a una distancia prudente, compartiendo el silencio como se comparte el pan. No hablaron del pasado, hablaron del trabajo, del clima, de planes simples. La normalidad, esa palabra frágil, empezaba a ser real. El punto de quiebre llegó cuando una tormenta sorprendió a todos. El cielo se cerró de golpe y el campo pidió manos rápidas. Alba, aún con la pierna sensible, se ofreció para ayudar donde pudiera. Nadie dudó. Trabajaron juntos, cubrieron animales, aseguraron puertas, y cuando la lluvia golpeó con fuerza, la hacienda respondió como un solo cuerpo. Al terminar, empapados y cansados, hubo risas espontáneas. El rumor no sobrevive bien a la colaboración. Al día siguiente, alguien dejó flores en el porche sin nombre. Alba las encontró al amanecer y sintió una emoción serena. No era una disculpa explícita, pero sí un gesto. Decidió llevarlas a la pequeña capilla del pueblo, no para exhibirlas, sino para agradecer el tránsito. En el camino, varias personas la saludaron por su nombre. El nombre dicho con respeto es una restitución.
Mateo observó desde lejos, sabiendo que su papel no era protagonizar la redención ajena, sino sostener el espacio para que ocurriera. Pensó en cuántas veces el miedo a que dirán había impedido hacer lo correcto. Se prometió no ceder a ese miedo, ni ahora ni después. La ética, entendió, no necesita aplausos. Con el tiempo, el episodio dejó de ser historia y pasó a ser aprendizaje. No porque todos se volvieran mejores, sino porque algunos decidieron serlo y eso fue suficiente para cambiar el clima. Alba recibió una propuesta para encargarse de una sección del trabajo, aceptó con orgullo tranquilo. No había llegado allí para probar nada, pero su constancia había hablado. Mateo celebró la decisión con la sobriedad de quien confía. Una tarde, el molino giraba lento y el campo se extendía como una promesa cumplida. Alba caminó sin cojear, se detuvo donde todo había empezado y respiró hondo. Recordó la frase que tembló en sus labios, el miedo a ser vista, y sonrió con una ternura nueva hacia su yo de entonces. No se trataba de olvidar, sino de integrar. Mateo se acercó y, sin palabras, le ofreció un vaso de agua. Ella lo tomó y agradeció. No hubo testigos curiosos, solo el horizonte abierto. El pueblo, al final, perdió la cabeza por un momento, pero recuperó el corazón con el tiempo. Entendió que la dignidad no se protege señalando, sino acompañando, que el coraje no siempre grita, a veces se arrodilla para ayudar. Alba y Mateo siguieron sus caminos entrelazados por una verdad simple. Hacer lo correcto, aun cuando alguien podría ver, es la forma más firme de construir respeto. Y en esa llanura amplia, donde los rumores se dispersan con el viento, quedó sembrada una lección que no necesitó títulos ni discursos para perdurar.